¿Sentiste alguna vez que te estaban observando? Estoy segura de que sí. Y si te digo que seguro hay alguien que te investiga por las redes sociales para saber qué lugares frecuentás, tus gustos y así tratar de conquistarte. Soy Romy Gorián de VHS Nerds y esto es You. Esta serie está basada en la exitosa novela de Caroline Kepnes. Beck es una joven aspirante a escritora que va a comprar un libro a una librería. La atiende Joe, el gerente del lugar, que ni bien la ve ya se obsesiona con ella. Él es atractivo, culto, inteligente, pero su nivel de obsesión llega a los lugares más perturbadores porque va a estar dispuesto a todo para acercarse a ella y conquistarla. Desde el momento en que Beck ingresa a la librería, vamos a escuchar seguido los pensamientos de Joe relatados en primera persona, describiendo cada movimiento de ella. Luego de una breve conversación, Beck paga el libro con tarjeta de crédito y así es que Joe obtiene el nombre completo de ella. Esa simple información le es suficiente como para rastrearla por todos lados. Básicamente, primero por las redes sociales y poder investigar qué es lo que le gusta hacer, qué lugares frecuenta, a qué se dedica, quiénes son sus amigos y hasta la dirección exacta de su casa por el fondo de una foto que posteó un día en Instagram. Lo que había empezado como una especie de amor a primera vista, un crush, se va convirtiendo en una obsesión que no tiene vuelta atrás. Él encuentra una justificación para todo lo que piensa y hace. A su vez, hace que por momentos uno sienta empatía con él, porque hay varios elementos que humanizan el personaje. Como por ejemplo, Joe no duda en ayudar a aquellos que necesitan ayuda, como el niño que vive al lado y tiene un padrastro abusivo. Él se muestra desde el primer capítulo como un auténtico acosador. Averigua todo lo que necesita saber sobre Beck en internet, la stalkea por las redes sociales y la sigue en la vida real. El hecho de que se muestre tan encantador, seguro y tranquilo es desconcertante, y a su vez nos convertimos sin querer en cómplices de sus peligrosas fantasías porque escuchamos sus pensamientos. Beck es descuidada en cuanto a la configuración de la privacidad, y Joe ve esto como una invitación. Él piensa, todas sus cuentas son públicas, o sea que ella quiere que la vean, que la escuchen y la conozcan. Tiene 3 mejores amigas, Lynn, Annika y Peach. La última tiene mucho carácter, es muy absorbente y tiene una mente casi tan retorcida como la de Joe, por lo que parece destinada a convertirse en su enemiga natural. La serie tiene varias situaciones de suspenso, pero hasta se burla de sí misma en un punto, como cuando Joe espía desde la vereda de enfrente a Beck en su casa, envuelta en un toallón. Ella tiene ventanales enormes sin cortinas, y él mismo dice, ¡ay Jesús! Es como si nunca hubieras visto una película de terror. Esto también un poco equilibra el encanto y el humor de Joe con sus partes más siniestras. Esta serie es una combinación de suspenso, drama, un poco de humor negro, y las recriminaciones del comportamiento que tiene la sociedad actual acerca de las redes sociales. La mayoría de nosotros podemos vernos identificados con lo que pasa en esta serie, ya sea por el lado de la adicción a las redes sociales que tienen algunas personas, o porque tenemos algunos o tuvimos alguna persona que nos stalkea, o sea, una persona que nos observa con obsesión, ya sea un vecino, una vecina de tu barrio, alguien que ves cada tanto en un negocio o mismo por las redes sociales. La gente protege su intimidad, pero por otro lado la está regalando constantemente. Lo que piensan, lo que comen, a dónde van a estar cenando, a dónde van a ir. Esa información está disponible a toda hora con casi cualquier persona que tenga un celular. Para algunos, si no hay una foto de lo que hiciste, eso no pasó. Para otros, es la necesidad de tener testigos de su vida, algo así como: si los demás no te ven, entonces no existís. Si te gustó la reseña, ponele un pulgar arriba, suscríbete y nos vemos en el próximo video.